Vamos a ir ahora con nuestro asunto de actualidad que nos lleva a esa huelga de los cercanías convocada por el sindicato CGT. Tenemos ahí al otro lado por teléfono, vamos a darle las gracias a Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía, porque como siempre está súper liado de un lado para otro, él ha sido imposible acudir, pero sí nos va a poder atender por teléfono. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decía que gracias, que sabemos que estás Bueno, como ahora siempre mismo muy estoy liado de un lado para aproveché. otro. Sí, sí, es verdad. Bueno, cuéntanos un poco. Hay una huelga, ha habido ayer día 7, próxima convocatoria el día 11 de noviembre, que ha cancelado ya más de medio centenar de cercanías, ¿no? Y ocho trenes de media distancia. Sí, en concreto ayer se suspendieron 61 trenes de cercanías, 8 de media distancia en Málaga y los mismos se suprimirán el próximo viernes con la segunda jornada de huelga que tenemos convocada ante la situación de indefensión en la que nos encontramos los trabajadores y trabajadoras ferroviarias y por otra parte la parte social que también reivindicamos, bueno, pues más trenes y más plantilla, ¿no? Para que podamos dar un mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo le explicamos a los ciudadanos, esas personas que a lo mejor, bueno, pues se han visto un poco afectadas, ¿no? por la huelga? Bueno, pues yo creo que todo el mundo conoce porque lo padece que la subida de los precios es algo que se ha desorbitado en los últimos tiempos. Si nos ceñimos a los datos que ha dado el propio gobierno, el IPC del 2021 subió un 6,5% y lo que ha dado, el índice que ha dado en el mes de octubre, ha dado el 7,3%. Los ferroviarios, conforme al acuerdo que han llegado los sindicatos mayoritarios y el sindicato de maquinistas el pasado viernes, pues nos van a subir como compensación por el año 2022 un 3,5%, o sea, perderíamos 3 puntos de poder adquisitivo, y para el año 2023 van a subirnos un 2,5%, y como decía, la previsión puede terminar en torno al 8% de este año. En definitiva, vamos a hacer un 8% más pobre los ferroviarios únicamente en 2 años. Y desde luego el pan nos cuesta a todos y todas por igual, y desgraciadamente, bueno, pues tenemos unos sindicatos que no miran por los ferroviarios y que además tampoco, como ya demostraron el pasado año cuando reclamábamos en solitario también que se cubieran toda la plantilla de cercanías para que no se suprimieran los trenes, pues piensan en otras cosas y no ni en los ciudadanos ni en los propios ferroviarios. Habéis criticado mucho, ¿no? Ese convenio, ¿no? Que se ha firmado, que han firmado los sindicatos de clase, ¿no? Sí, claro, es que además lo han hecho exprés, lo han hecho derivado a que teníamos la convocatoria de huelga hecha para esta semana y en vez de sumarse, pues nos apuñalan. Y cuando digo nos apuñalan, lo digo porque el mismo jueves se fletaron trenes charter desde Málaga también, pero desde otras muchas capitales de provincia para ir a Madrid con un mensaje, para lanzar un mensaje a la patronal y a las administraciones y decía salario o conflicto. Ese era el mensaje, salió en todos los medios y casualmente, bueno, pues eso era el jueves y el viernes, bueno, pues como decía, nos apuñalan y se les olvida tanto el conflicto como el salario para que no perdamos poder adquisitivo los trabajadores y trabajadoras. En definitiva, estamos hablando de una farsa, unos sindicatos que viven de aprovecharse de tener capacidad de salir en los medios y lanzar mensajes que luego nada tienen que ver con la realidad de lo que hacen en las empresas. Ya. Habéis criticado también el tema de los servicios mínimos, ¿no? Porque otra vez el menos afectado vuelve a ser el AVE, curiosamente el más caro, y los más afectados, los cercanías, que son los que más falta hacen a los ciudadanos, ¿no? Sí, efectivamente, unos servicios mínimos para nada sociales. Como bien dices, los trenes que son obligación de servicio público, o sea, los trenes de cercanía y los media distancia, pues han sido los que más se han suprimido, y Su Majestad el AVE, pues, que da servicio a turistas y
a ejecutivos y empresarios, bueno, pues ahí se le protege mucho más. Los más afectados derivados de la huelga pues han sido trabajadores, estudiantes, pensionistas, que hay que decir también, y aprovecho para pedir disculpas públicamente a todos los ciudadanos que se vieron afectados por una huelga que Renfe había ocultado a toda la ciudadanía, que cuando llegaron ayer a las estaciones pues no pudieron coger el tren que cogen habitualmente para llegar a su centro de trabajo o a su lugar de estudio, en fin, a su actividad habitual, y que también decir que derivado de la gratuidad de los cercanías desde septiembre ha habido un aumento paulatino de demanda y de uso de los cercanías y bueno, derivado también de la desgracia que tenemos en Málaga, de la poca inversión en infraestructuras ferroviarias, pues solo pueden haber trenes de que van en simple, no pueden haber dobles composiciones por la longitud de los andenes, y entonces muchas personas se quedaron en los andenes porque no podían subir porque los trenes iban abarrotados. Claro. Y bueno, pues eso ya digo, aprovecho de nuevo para pedir disculpas porque no está en nuestra intención hacer daño a los ciudadanos y ciudadanas, más al contrario. Estamos también defendiendo el derecho al ferrocarril público y social de todos y para todas. Precisamente, Miguel, estamos viendo imágenes de algunas de las concentraciones que habéis llevado a cabo allí a las puertas de Vialia, y aunque el tema que nos ocupa hoy por la actualidad es la huelga que ha habido y la que está prevista para el próximo día 11, que creo que es sábado, ¿no? Me parece, ¿no? Viernes. Viernes. Pues estamos viendo también algunas de las protestas, concentraciones que hacéis para pedir también, entre otras cosas, algo que has mencionado, pero sí me gustaría que, aunque sea brevemente, nos recuerdes, y es la poca inversión en todo lo que es infraestructuras ferroviarias y lo mal comunicado, ¿no?, que estamos con los pueblos del interior y todas esas personas, ¿no?, que están en los pueblos del interior, que se las ven negras y se las desean para venir, por ejemplo, a Málaga capital, ¿no? Sí, efectivamente, las comarcas de interior, tanto la comarca de Ronda como la comarca de Antequera, pues están absolutamente incomunicadas por tren con la capital y la costa. De hecho, algo que seguimos reivindicando es que se repongan los trenes que existían antes de la pandemia y, por ejemplo, los trenes que existían, que conectaban Ronda con Málaga capital, pues aún no ha sido repuesto, ni hay intenciones, parece, de que se repongan. En definitiva, es complicadísimo que los vecinos de los pueblos del interior puedan optar por usar el tren como lo estamos haciendo en la costa o en la capital. No pueden aprovecharse tampoco de esa gratuidad de los desplazamientos y es una discriminación directa a lo que se viene haciendo con ellos, ¿no? Y además nos gustaría decir, como apunte, que estamos reclamando también que los primeros trenes que salen para Madrid, los AVE, no tienen enlace con los trenes de cercanía de Fuengirola. O sea, para poder coger el primer AVE hay que venir en coche desde Fuengirola porque no hay ningún servicio público de transporte. Y sin embargo la vía está vacía, las estaciones vacías y no se usan. Y estamos reclamando a Renfe pues que se pongan esos trenes para que se puedan enlazar. Porque, entre otras cosas, en el precio del billete del AVE va incluido el precio del transporte de cercanía. Sí. Igual sucede cuando es el último AVE por la noche. Llega el último AVE por la noche y ya no hay cercanía, para ir a Fuengirola. Llama un poco la atención, Miguel, ya para finalizar, nos quedan apenas un par de minutos, pero es que llama un poco la atención que a tantos políticos, no quiero decir de un signo, de otro, me da igual, autonómico, nacional, que no quiero señalar tampoco, pero vemos cómo se les llena la boca con el tema de la despoblación, ¿no? Pero luego es que esto es tan fundamental, el fomentar la movilidad. Además, tenemos que recordar que estamos hablando de un medio de transporte mucho más ecológico que otro, y entonces eso también está ahí en nuestras manos, ¿no? Claro, efectivamente, por eso nosotros desde el sindicato valoramos muy positivamente el gesto de la gratuidad de las cercanías, pero, señores, vamos a invertir para que las personas puedan viajar cómodas, que no vayan como sardinas en lata. Lo que está pasando en Málaga ahora mismo es que la demanda ha superado con mucho
a la oferta. Los pueblos de interior, como decíamos, no pueden desplazarse en tren. Están siendo discriminados con respecto a las personas que vivimos en la costa o en la capital. Sí. En definitiva, falta mucho por hacer y efectivamente se les llena a los políticos la boca de hablar de la Andalucía, de la Málaga vaciada, se les llena mucho de hablar de cambio climático y demás, pero no se ponen medidas en fomentar el transporte ferroviario, que es, como bien decías, el más verde, más ecológico y además el más seguro, ¿no? Claro. Pues Miguel Montenegro, secretario general CGT Andalucía, muchísimas gracias, como siempre, por hacernos un hueco y poder explicarnos esto un poco más ampliamente y que también los usuarios pues conozcan cuáles son las motivaciones de estos parones y conozcan también que el próximo viernes, día 11, pues también hay convocada una huelga, pues sobre todo para poner, ¿no?, sobre la mesa la subida, ¿no?, salarial del sector de los ferroviarios por la inflación y también, bueno, pues para pedir más inversiones, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la política relacionada con los trenes, que hacen falta y mucha. Un abrazo, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, saludos a todos. Hasta luego, adiós.